¿Has sentido alguna vez ese cansancio mental absoluto, una especie de zumbido en el alma que surge de pasar horas, días o incluso años repasando en tu mente esa decisión, esa palabra o ese momento donde todo se torció? Es una sensación de vivir en el lugar equivocado, un nudo de amargura que aparece cuando miras tu realidad en este enero de 2026, y en lugar de habitarla, te escapas a un multiverso de arrepentimiento, imaginando qué tan feliz, qué tan exitoso o qué tan santo serías hoy si tan solo no hubieras cometido aquel error. Te encuentras en este tramo del camino sintiendo que tu vida actual es un plan B mediocre, el pensamiento persistente y oscuro de que has arruinado tu propósito original de forma definitiva y que ahora solo te queda conformarte con los restos de lo que pudo ser. Te despiertas con la fatiga del editor de pasado, intentando arreglar en tu cabeza lo que ya no tiene remedio en el tiempo, convencido de que Dios está decepcionado de ti y que tu presente es una consecuencia gris que debes pagar con tristeza. Esa pesadez de vivir en una línea de tiempo que no existe es lo que hoy tiene tu espíritu en un estado de parálisis, impidiéndote ver que el Dios que habitas no es el Dios de lo que pudo ser, sino el Redentor de lo que es hoy mismo. Es de vital importancia que hoy, en medio de este laberinto de remordimientos, comprendas que el si hubiera no es una muestra de tu conciencia despierta, sino una trampa de la culpa que te impide recibir la unción necesaria para tu presente real. Quiero que sepas que torturarte con tus versiones alternativas no te hace más humilde ni más digno de perdón, solo te hace más invisible para la gracia que está intentando abrazarte ahora. Si hoy te sientes un náufrago de tus propias malas decisiones, quiero decirte que no es porque tu camino se haya cortado, sino porque estás intentando caminar mirando hacia atrás y por eso tropiezas con los milagros que tienes frente a ti. No eres un error del destino por haber fallado, eres un ser humano cuya historia, incluso con sus grietas, es la materia prima favorita del alfarero. Es normal que el alma sienta el peso de la responsabilidad, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ser el verdugo de tu propia historia y empieces a ser el beneficiario de la restauración divina. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua que dice que Dios no solo perdona tu pasado, sino que tiene la autoridad legal de devolverte el valor de los años que tú mismo desperdiciaste. Para entender cómo soltar la vida que no fue, tenemos que mirar la promesa de un hombre que le habló a una nación que lo había perdido. Todo por su propia culpa. El profeta Joelam imagina la escena. El pueblo de Israel había sido devastado. No fue un accidente, fue consecuencia de sus propias decisiones. Una plaga de langostas se había comido todo en el trigo, la vid, el aceite, incluso la alegría de la gente. Se sentían acabados, con un futuro devorado. Pero en medio de esas ruinas, Dios no les envió un reproche eterno, sino un decreto de redención, y os restituiré los años que comió la langosta. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Dios no les dijo que volvería el tiempo atrás para que no fallaran. Les dijo que en el futuro que les quedaba, Él pondría tanta abundancia que compensaría la pérdida del pasado. Esta historia nos enseña que tu propósito no es una línea recta que se rompe con tu error, sino una red de gracia que se expande con tu arrepentimiento. Tu victoria hoy no depende de que el pasado sea perfecto, sino de que creas que el Dios de Joel puede hacer que tu presente, nacido de las cenizas, sea mucho más nutritivo que el futuro que tú te imaginaste en tu multiverso. Perfecto. Esa verdad de que tu realidad actual es el lugar de tu Mayo ere milagro. Es lo que hoy llamaremos la teología del surco redimido. En el diseño de este mundo se nos ha programado para creer que el tiempo perdido es irrecuperable, pero en el reino de Dios el tiempo es una dimensión bajo su soberanía. El arrepentimiento crónico es el intento del ego por castigarse, para no depender de la gracia. Vivir con esta conciencia es entender que Dios no está limitado por tus fracasos. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de intentar pagar por tus errores con tu propia infelicidad. El miedo a haber arruinado tu destino se disuelve cuando comprendes que la cruz de Cristo fue diseñada precisamente para absorber todos tus planes fallidos y transformarlos en sabiduría. Tu seguridad no nace de que tu historial sea impecable, sino de saber que el dueño de la viña te contrató hoy con toda tu historia a cuestas y que su pago para ti sigue siendo la vida en abundancia.
Vivir con la conciencia de esta restauración significa que dejas de ser un prisionero de tu memoria para convertirte en un habitante de tu oportunidad. Imagina que tu vida es como un libro donde arrancaste 10 páginas por un error terrible. Puedes pasar el resto de tus días llorando sobre el lomo del libro, intentando recordar qué decían esas páginas y sintiendo que la historia ya no tiene sentido. O puedes dejar que el gran escritor tome la pluma y escriba en la página siguiente un giro en la trama tan asombroso, tan lleno de redención y de fuerza, que las páginas que faltan se conviertan solo en el prólogo necesario para el gran final. Al practicar esta visión, descubres que la paz no viene de que el pasado haya sido bueno, sino de que el autor es bueno ahora. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de ser el fiscal de tus decisiones de hace 5 años. Al decir, Señor, hoy recibo tu restauración por los años que la langosta se comió, estás declarando que su misericordia es más real que tu remordimiento. Tu vida recupera su nitidez cuando entiendes que las personas más usadas por el cielo no fueron las que nunca fallaron, sino las que permitieron que su falla fuera el lugar donde Dios exhibiera su gloria. Jesús es el modelo supremo y el garante de esta redención del tiempo. Lo vemos restaurando a Pedro L. Hombre, que si hubiera tenido más valor, no lo habría negado. Jesús no le permitió a Pedro quedarse a vivir en él. Si hubiera, lo trajo a la hora y le preguntó, ¿me amas hoy? Jesús es quien hoy se acerca a tu celda de arrepentimiento, abre la puerta y te recuerda que Él murió no solo por tus pecados, sino por tus consecuencias. Él es quien te asegura que su gracia es un reciclador divino que toma tus desperdicios y los convierte en herencia. Tener a Jesús es saber que no existe el demasiado tarde. Él es quien transforma tu dolor por lo perdido en una unción de compasión para otros que están cayendo hoy, enseñándote que tu fracaso es ahora tu credencial de autoridad. Cristo es el que te regala la paz para dejar de editar tu pasado y empezar a escribir tu presente, recordándote que Él es el principio y el fin, y que en Él todas las cosas, incluyendo tus errores, ayuda a bien, para soltar el peso del si hubiera y recuperar la alegría de tu presente hoy mismo. Te invito a realizar estos 3 pasos de gracia práctica o funeral de hoyo alternativo no ir. Escribe en un papel cómo crees que sería tu vida si no hubieras cometido ese error que tanto te duele. Mira esa versión perfecta de ti mismo y dile: no existes, te suelto, no eres mi dueño. Quema el papel o rópelo como un acto simbólico de que esa línea de tiempo se cerró. La paz es el resultado de dejar de competir con un fantasma. El inventario de la gracia en las ruinas toma un papel y anota 3 cosas buenas que tienes. Hoy un aprendizaje, una persona, una sensibilidad, una humildad que nunca habrías tenido si no hubieras pasado por ese fracaso. Reconoce que el error fue la universidad donde aprendiste la gracia. La fatiga desaparece cuando ves que tu presente tiene tesoros que tu versión perfecta nunca habría conocido. Establece el decreto del presente redimido en cada mañana de esta semana. Antes de que el pensamiento del si hubiera te asalte, declara con firmeza: a mi Dios me restituye hoy los años que comió la langosta. No vivo en el pasado, vivo en la gracia. Mi presente es el lugar de mi milagro y mi futuro es seguro en sus manos. Haz de esta verdad tu escudo contra la culpa. Al alinear tu boca con la promesa de Joel, estás estableciendo un límite al espíritu de remordimiento. Camina hoy con la frente muy en alto, sabiendo que el Rey está haciendo maravillas contigo hoy mismo. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha sentido agotado por el arrepentimiento y a tu corazón que ha temblado de nostalgia por lo que pudo ser en este inicio de 2026. En el nombre de Jesús, el que restaura los muros caídos y devuelve el gozo de la salvación. Declaro que el espíritu de culpa crónica, la cadena del si hubiera y el velo de la melancolía por el pasado se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que recibes una frescura nueva para amar tu vida tal como es hoy y que tus ojos se abren para ver la sobreabundancia que Dios está derramando sobre tus años restantes. Recibes hoy el regalo de la restauración total, esa paz profunda que viene de saber que Dios no ha terminado contigo y que tus cenizas son el abono de tu mayo, eres fruto. Se va de ti la angustia de los años perdidos y entra la gloria de un hoy redimido. Respira profundo, siente como el peso del pasado se disuelve bajo la mirada de amor del Padre
y deja que esta esperanza sea tu fuerza hoy. No eres un desecho del tiempo, eres un trofeo de la misericordia. Tu historia no termina en el error, termina en la restitución. Camina hoy con la dignidad de quien sabe que es amado en su realidad. Descansa en su amor incondicional, descansa en la victoria de tu ahora.